que vamos a hacer es cerrar primeramente la barcaza, pero antes de cerrar la barcaza vamos a colocarle los elementos que nos van a servir para fijar la maqueta a la peana de madera que vayamos a utilizar o incluso al terreno que vayamos a realizarle. Para ello practicaremos 2 orificios en la barcaza y por la parte interior, preferiblemente hacerlo antes de pintar, ¿vale? Por la parte interior se pegarán con un poco de cianocrilato 2 tuercas para los tornillos que vayamos a utilizar. En mi caso son tornillos de tipo Allen, ¿vale? De 3 milímetros de diámetro y unos 2-3 centímetros de longitud, de zona roscada, que es prácticamente el grosor que tienen todas las peanas que nos vamos a encontrar. Entonces, una vez que tengamos ya decidida la peana, pues practicaremos a la peana un par de orificios que nos servirán para poner poner la banqueta fija en la misma peana. Luego también las propias tuercas que pongamos nos podrán servir si utilizamos este tipo de herramientas para... A ver, que se pone un poquito rebeldón. Si utilizamos este tipo de herramientas para sujetar la maqueta cuando la estemos pintando, pues podemos llegar a utilizarlas para que el propio útil nos sirva para fijarla, ¿vale? Si os fijáis, las 2 tuercas están puestas a la distancia de los 2 imanes y una vez que está puesto en su sitio, pues podemos manejar la barcaza perfectamente para pintarla. Si queremos aumentar un poco la potencia de los imanes, ¿vale? Podemos emplear otros imanes de neodimio que le pondremos en la parte interior de las tuercas, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, tengo estos imanes, ¿vale? Que simplemente los pegaremos encima de las tuercas, aunque estén pintadas, eso ya va a dar lo mismo, y podremos aumentar un poco la potencia de los imanes y así evitaremos que cuando le vayamos dando la vuelta para pintar la barcaza, pues se nos resbale del útil. Una vez que tengamos ya puesto esas 2 tuercas, pues procederemos ya a poner el techo de la barcaza. En las maquetas de AFV hay que tener mucho cuidado porque tenemos aquí reproducido perfectamente el cordón de soldadura que fija la parte del techo a la propia base de la barcaza. Cordón de soldadura que en las maquetas de Italeri, por ejemplo, o de las otras marcas, es muy probable que tengáis que reproducir, puesto que no lo traerá. Ya en el vídeo anterior que hemos hecho de la torre, he enseñado cómo hacer los cordones de soldadura con distintas técnicas, ¿vale? Podéis emplearlas aquí. También tenéis que tener una precaución de que cuando peguéis la parte del techo, la hendidura que tengáis en esta parte de aquí, y luego en el frontal, aquí, bajo esta portilla y bajo esta otra portilla. Tenéis que respetarlas, ¿de acuerdo? Puesto que en el vehículo real esas hendiduras existen. Esas hendiduras simplemente representan la división de la plancha de aquí delante, ¿de acuerdo? De esta plancha de aquí, para retirarla cuando se hace mantenimiento en el vehículo, ¿vale? Esta plancha lo que se hace es abrir esta portilla del lado izquierdo de la barcaza, desatornillar todos estos tornillos y todos estos tornillos de aquí, y se retira con ayuda de una grúa.
Os enseñaré cómo hacer las fijaciones que se utilizan para retirar esta chapa para mantenimiento y desmontar el camión en caso de necesidad para cambiarlo y demás. Así que puntualización sobre el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Que hay que tener en cuenta antes de proceder al cierre de la barcaza. Ahora os explicaré ya lo que vamos a hacer en esta sesión. Bien, pues ya tenemos hechos los 8 primeros pasos del montaje de la barcaza y hemos puesto además la pieza C64, que es la pieza que va en el frontal. Ahora procederemos a cumplimentar lo que es la parte delantera de la barcaza, ¿vale? Fijándonos en los pasos 9, 10 y 12, ¿de acuerdo? Eso nos ayudará y también el 13. Eso nos ayudará a cumplimentar lo que es el frontal de la barcaza con las distintas piezas que lo componen. Una cosa que vamos a hacer, y que seguramente digáis vosotros, joder, qué coñazo, qué difícil, tal, va a ser sustituir estos faldones delanteros, ¿de acuerdo? Estos antisalpicaduras, antiproyecciones, perdón, los vamos a sustituir por lámina de estaño. Esa lámina de estaño va a ser más maleable y nos va a permitir manejarlos un poquito mejor que las piezas de plástico, que son muy gruesas y no se van a adaptar a nuestra necesidad. Aparte, tendremos que realizar esta pletina de aquí arriba, ¿de acuerdo? Que es la pletina que se utiliza en el vehículo real para fijar el dispositivo antiproyecciones al bastidor del vehículo. También colocaremos las piezas de las distintas piezas de las bisagras y la salida de la bomba de achique. Me he estado fijando en algunas fotos y la pieza C9, la bomba de achique, algunos M109 Israelis llevan esta parte de aquí tapada con una pletina metálica. A mí ese detalle no es un detalle que me guste demasiado, por así decirlo, así que voy a montarle la salida directamente de la bomba de achique, que luego después, una vez pintada la maqueta, suelen ir pintadas en color rojo, dándole un poco más de variedad cromática al modelo y permitiendo una mayor vistosidad. También tendremos aquí en esta zona donde encaja la pieza B13, que no es nada más que un tope de goma, tendremos que sustituir estas dos asas que veis aquí, ¿de acuerdo? Estas dos asitas que veis aquí, por unas de fotograbado igual que hemos hecho en la torre. También se sustituirá la pieza C52 por una realizada en hilo de cobre y estas asas de aquí, esta de aquí y esta otra de aquí, ¿de acuerdo? Y esta otra de aquí la sustituiremos por hilo de cobre de unos 0,2 milímetros aproximadamente y le haremos unas pletinitas que son las que utilizan para fijarse, ¿de acuerdo? Con lámina de estaño lámina de latón recalentada para que nos sea más fácil doblarla. Colocaremos también las argollas de izado y los puntos de arrastre del vehículo, que podrán llevar o no los pinzotes, que son estas piezas de aquí, representadas aquí por las piezas B17, y poco más que decir de ahí. También se colocarán los distintos tiradores y las distintas tapas que lleva el vehículo en su frontal para los distintos registros de comprobaciones de nivel de aceite y demás. Y se pondrán todos los tiradores de todas las tapas que lleva el vehículo en el frontal. Seguidamente, una vez que ya estén puestas esas piezas, procederemos a colocar el tubo de escape, que es la pieza C62, la rejilla que tapa el tubo de escape, que es la pieza G4, una pieza de fotograbado, la escotilla del conductor, con las dos asas que lleva encima, las cuales sustituiremos por unas de hilo de cobre.
y pondremos distintos elementos, como por ejemplo la cubierta del disparador manual del tirador de accionamiento manual del sistema contra incendios del vehículo. También, aunque ya está puesto, se procederá a cumplimentar lo que es los periscopios de visión del conductor. Estos periscopios tienen una serie de tapas, que son las piezas B15, que las veis aquí, que se podrán dejar o abiertas o cerradas. Yo en mi caso las voy a dejar abiertas, puesto que aquí le he puesto una lámina irisada para imitar el irisado de los periscopios. Que hay un vídeo en el canal de cómo se utiliza la lámina que yo he utilizado, que os dejaré un enlace en la descripción. Se pondrán también en la parte baja, en el frontal inferior, se pondrán una serie de pletinas de fotograbado que lleva y una cuña perforada, ¿vale?, que lleva en medio. También se pondrán unos refuerzos, unas pletinas de protección que hay en la zona de unión del paso final, que es la zona donde encaja la rueda tractora al vehículo. Y se pondrán los dos, ¿cómo llamarlo?, los dos reposapiés para subir al vehículo. Esta pieza de aquí, la G11, o 12 o 13, es la matrícula del vehículo, que de momento no la pondremos, ¿vale? Puesto que antes de ponerla vamos a pintarla en blanco y negro, que es como van las piezas. Y luego ya haremos el paso 13, que es la trinca de transporte que tiene el vehículo. Esta trinca tiene sus particularidades, ¿vale? Puesto que tenemos estas partes de aquí, que no son nada más que dos barras con unos muelles, que veremos de cumplimentar con varilla de plástico o de acero, y el muelle que tiene, pues intentaremos ver de reproducirlo con hilo de cobre, ¿vale? Y darle así un poquito más de realismo, puesto que el muelle estos muelles, tienen aquí un trozo de varilla todavía que sale y es fijado por estas sus metálicas de aquí, ¿vale? Así que pues voy a ir empezando a colocar las piezas, ¿de acuerdo?, para completar primeramente el paso 9, y os iré dando el feedback de cómo va avanzando la cosa y las puntualizaciones y detalles que hay que ir añadiéndole para hacer el vehículo lo más completo posible. Bien, pues el primer trabajo que vamos a realizar en esta fase va a ser sustituir estas asas por unas que vamos a realizar en hilo de cobre. Para realizar esta tarea vamos a necesitar el chisel, lámina de estaño, hilo de cobre de 0,3 y una herramienta nueva que vamos a ver, que son estas matrices, ¿de acuerdo? Estas matrices nos sirven para poder confeccionar las asas directamente ya con esta forma que se ve aquí. Luego, las pletinitas estas, ¿de acuerdo?, las haremos con un trozo de lámina de estaño. Estas herramientas, ¿de acuerdo?, de la marca Master Tool, estas herramientas, como os estoy diciendo, sirven para distintos anchos de medida y dos grosores diferentes, que son 0,3 y 0,4, ¿vale? Para que lo veáis bien, estas herramientas, ¿de acuerdo?, se componen de dos pletinas que nos harán de matriz. Entonces pondríamos aquí el hilo de cobre y al presionar esta parte sobre esta nos dará
la forma la forma que veis aquí. Y aparte las dos patillitas, ¿vale? Para que lo veáis, tengo por aquí cortado un trozo de hilo de cobre de 0,3 que vamos a utilizar para hacer una muestra. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es qué altura, ¿vale? O sea, esta medida tiene el asa que necesitamos. Entonces, con una regla mediremos el tamaño, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que es 1,5 milímetros. Entonces, aquí comprobaríamos con la regla a ver cuál de las medidas va a tener 1,5 milímetros de profundidad. Como veis, la profundidad empieza en 2 milímetros. A ver, vamos a hacerlo mejor así. Empieza en 2 milímetros y según va avanzando, a partir de este se va recortando por la rampita que tiene. Entonces, 1,5 milímetros nos encontramos que es la penúltima. ¿De acuerdo? O sea, este de aquí. Entonces cogeremos el hilo de cobre, lo pondremos en su sitio y después simplemente presionaremos la otra parte, ¿vale? Vale, le presionamos un poquito y listo. Ahora ya, con mucho cuidado, es retirarla de su lugar. Probablemente nos toque hacer un poquito de fuerza con una cuchilla o con un útil plano para poder desencajar el asa que hemos confeccionado, porque si no se nos va a deformar, ¿vale? Ya que se clava mucho. Bien. Vale, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Tendremos que repasar un poquito uno de los laterales porque siempre nos pasa esto, ¿vale? Así que cogeremos el alicate plano, a ver, que está por aquí, y nos ayudaremos de él para terminar de confeccionar el asa, ¿vale? Así que cogemos el alicate, y listo. Ya tenemos ahí el asa. ¿Vale? Si vemos que la tenemos un poquito torcida todavía, pues simplemente será coger el alicate y terminar de dejarlo a escuadra. ¿Vale? No es una tarea, no es una labor sencilla. Lleva su tiempo acostumbrarse a trabajar con ello. Y siempre tenemos que tener el cuidado para hacer. Bien, pues ya tendríamos el asa, ¿vale? Bien, bueno, se ha torcido un poquito, no pasa nada. Bien, pues ya tenemos el asa, ¿vale? A ver, así. Vale. Bueno, como veis, nos ha quedado la forma que queríamos. Es un poco ancha, ¿vale? Está hecho a propósito. Y simplemente para que lo veáis, ¿vale? Ya habéis visto cómo se elabora. Pues ahora, fuera de grabación,
elaboraré las asas de las medidas correctas y procederé a iniciar el trabajo sobre la maqueta. Y una vez que esté, pondré a grabar y os enseñaré el resto del proceso. Bien, pues ya tenemos aquí preparadas las dos asas y la lámina de estaño, que la hemos cortado con un ancho de 0,5 milímetros aproximadamente. La forma de proceder para colocar estas asas es un tanto diferente a las asas cerradas. Mientras que en las asas cerradas hacíamos un casquillo, aquí lo que tenemos que hacer es una franja que sujete el asa simplemente al vehículo de esta forma, ¿de acuerdo? O sea, pondríamos la lámina de estaño en su sitio y presionaríamos a ambos lados para que cogiera la forma y quedaría listo. Así que ya solo nos queda retirar en la barcaza del vehículo las dos asas. Primero retiramos una, la ponemos y retiramos luego la otra y la ponemos. Así que es un proceso idéntico al de las asas portaequipos del techo de la torre y listo. También aquí, como os dije, vamos a cambiar estas dos asas por unas de fotograbado iguales a las de la torre, siguiendo el mismo proceso completamente. Y estas 4 asas cerradas también se sustituirán igual que vimos con las asas triangulares. Así que voy a realizar esos trabajos y ahora cuando estén terminados ya os lo enseño, porque no creo que necesitéis que os lo vuelva a repetir otra vez. Bien, pues ya hemos sustituido todas las asas, ¿de acuerdo? Tanto estas de la tapa del motor como de las tapas de registro para la revisión de la transmisión o la de la tapa de registro de la batería frontal. Ahora lo siguiente que haremos va a ser empezar a colocar las distintas piezas de plástico, pero antes vamos a añadir un par de detalles que no trae ninguna de las maquetas de las piezas israelíes y que los israelíes por norma siempre lo llevan puesto para retirar lo que es la tapa del motor para revisiones y para cambiar el motor. Esas piezas son unas argollas que van aquí puesta una y otra aquí, y luego lleva una pletinita por aquí, por esta zona, para retirar la tapa con ayuda de una eslinga y una grúa. Para que veáis, he localizado unas fotos donde se ven perfectamente dichas argollitas. ¿Vale? Como veis, son esta argolla de aquí, que también se ve aquí pintada en rojo, que es muy habitual en los israelíes. Aquí tenemos la otra argollita pintada también en rojo, que es esta otra. Y luego la pletina que se ve aquí en rojo. Son piezas que hay que elaborar artesanalmente, ¿de acuerdo? Y lo haremos con ayuda de un hilo de cobre de 0,5 para que nos sirva de alma. Y la argolla en sí la realizaremos con un hilo de cobre de 0,3 milímetros. Así que voy a preparar las cosas para realizarla y ahora después os lo enseño. Bien, pues ya tenemos aquí los materiales que vamos a necesitar preparados. Por un lado tenemos para realizar la argolla y dejarla con un bastaguito para meterla en su sitio, y por otro lado un sacabocaos para la base de la argolla, que es una basecita redonda, para hacerla y ponerla en la maqueta. Después se perforará con una broca de 0,3 y se pondrá en su sitio. Para realizar la argolla es muy sencillo, ¿vale? Es coger la varilla de 0,5 y sobre ella enrollar la varilla de 0,3, el trozo de alambre de 0,3, para obtener lo que es la argolla propiamente dicha, con el vástago que vamos a necesitar para fijarla en la base. Bien, ya tenemos la forma de la argolla hecha. Ahora, la argolla no es
simplemente la argolla y sale el vástago, ¿vale? Sino que la argolla hay que girarle un poquito el vástago y ya tendríamos la argolla que vamos a necesitar, ¿vale? Para que lo veáis mejor. ¿Vale? Pues es la argollita. Tiene que estar bien apretado el cobre sobre el cobre, ¿vale? Y después, con la ayuda de las puntas de una pinza, mejor que las de un alicate, ¿vale? Pues realizamos el punto del vástago. Ahora únicamente llegaríamos con el alicate bien afiladito, ¿eh? O una cuchilla. Meteríamos la punta y simplemente retiraríamos lo que necesitamos. Una vez que lo hayamos retirado, le cerramos bien cerrada la argolla. A ver. Así. Le cerramos bien cerrada la argolla. Si no queremos pasarnos, le metemos otra vez en el cobre y con la ayuda de unas pinzas lo cerramos bien cerrado. Bien, pues ya tenemos principalmente la argolla, ¿vale? Para asegurarnos de que la argolla queda bien plana y bien cerrada, pues simplemente cogeremos sobre una superficie rígida y le apretaremos un poquito la zona donde se ha hecho la unión de la argolla, ¿vale? Y ya tenemos la argolla que vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Ahora ya simplemente tendremos que sacarle ¿cómo decirlo? La rodajita de la base, pegar la rodaja, esperar a que seque el pegamento para que fije bien la rodajita y después de ello simplemente haremos un agujero de 0,3 milímetros y bueno, introduciremos directamente la argolla en su sitio. ¿Vale? Tenemos que hacer dos argollas, ¿de acuerdo? Dos. Una para el que va al lado de la escotilla del conductor y la otra el que va al lado opuesto a la escotilla del conductor. Así que voy a realizar la segunda argolla y sacar las dos lonchitas de plástico y ahora cuando estén os lo enseño cómo ponerlos en el vehículo. Bien, ya tenemos las dos argollitas con un vástago suficientemente largo que cortaremos un poco más tarde y las lonchitas que tenemos que colocar para poner las argollas posteriormente sobre ellas. Para colocar las argollas las he sacado de una plancha de 0,25 milímetros de plasticar. Simplemente cogemos el pincel del extra 100 de tamilla, le ponemos un poquito de pegamento en la zona donde tiene que ir y le pegamos la argolla. Se le pega ahí una argolla y aquí la otra. Bien, pues ya está puesto, ¿vale? Y ahora hay que esperar un poco a que se seque el pegamento para hacerle los agujeros, porque si no nos vamos a llevar las piezas de plástico. Así que voy a parar la grabación y ahora en cuanto esté seco hacemos los agujeros y ponemos las argollitas en su sitio. Bien, pues ya tenemos preparadas las dos argollas en su sitio, ¿de acuerdo? Y se les ha recortado el vástago para que no sea ahí eterno a la hora de meterse. Así que lo que tenemos que hacer ahora es fijarlas, que utilizaremos un cianocrilato de tipo lento. Vale, así que le aplicamos un poquito de cianocrilato y con la punta de la pinza simplemente le llevamos abajo
hacia su sitio. Y con la otra lo mismo. Así que una vez que esté hecho, la metemos ya en su sitio, la argolla, y terminado este punto. Lo siguiente que haremos será poner aquí una pletinita, ¿de acuerdo? Que es el tercer punto de izado de la placa. Así que esa pletinita habrá que elaborarla a base de plasticar, ¿de acuerdo? Y le haremos una forma prismática. A ver que encuentre un lápiz y os la dibujo para que os haga una idea de qué forma tiene que tener. Bien, la forma que tiene que tener la pletina más o menos es esta forma. ¿De acuerdo? Con su orificio en la parte de arriba. ¿Vale? Esa es la forma que tenemos que hacerla, pero en pequeñito. Quizá podéis tener alguna en fotograbado de alguna maqueta que os haya sobrado o lo que sea. Como seguramente no la tengáis, pues lo que voy a hacer es elaborarla con plástico. Para ello vamos a utilizar un portaminas para dibujarlo en el plástico, la forma de la pieza, y después procederemos a cortarla como es debido con las cuchillas y demás. Bien, pues ya me he dibujado y he confeccionado la pieza que hay que poner en el lateral de la rejilla. ¿Vale? Ya simplemente habría que cortar por aquí abajo y directamente pegarlo en su sitio. Para cortarlo es tan simple como ponerlo sobre una superficie rígida, ¿vale? Y cortarlo. Al ser una hoja de un grosor parecido, bueno, un poco más gordo que un folio, pues se corta con mucha facilidad, ¿vale? Y ahora simplemente es ponerlo en su lugar, ¿vale? Como ya habéis visto, el plástico este de Evergreen se pega tan fácilmente como aplicarle un poquito de pegamento del extra thin de Tamilla, ¿vale? Y se pone en su sitio. Bien, pues ya está puesta en su sitio, ¿vale? Con esto ya quedaría lista esa parte y empezaremos a colocar ya las distintas piezas del kit. Tendremos que colocar aquí y aquí dos argollitas también de izado, que no se utilizan para cuando se hacen revisiones del motor o se tiene que desmontar el motor. Las tapas de aquí y de aquí, y la pieza de la bomba de achique, ¿de acuerdo? La salida de agua de la bomba de achique, y las distintas piezas que son los cierres de las distintas puertas de las distintas tapas de registro o escotillas de acceso al motor. También colocaremos las piezas de las distintas bisagras, ¿de acuerdo? De las distintas tapas que hay. Y el tope de goma de la trinca de transporte. Así que voy a proceder a colocar esas piezas que no tienen ningún secreto. Y ahora después seguimos con el montaje y explicándoos las cosas. Bien, pues ya tenemos puestas las piezas frontales de detalles, ¿de acuerdo? Lo único que nos falta de poner es la salida de las bombas de achique y listo. Hay que tener en cuenta que las dos orejetas superiores, las orejetas para levantar el vehículo, no van en línea recta, ¿de acuerdo? Sino que van perpendiculares a los planos del frontal de la barcaza. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar los faros. Estos faros van colocados en estos puntos de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego van tapados con un protector de plancha de aluminio. Tenemos que tener la precaución
de estos vaciados que quedan aquí de las marcas de los inyectores, de taparlos. Para ello vamos a utilizar cianocrilato mezclado con un material para relleno. Este material es parecido al polvo de talco, ¿de acuerdo? Y simplemente se echa un poco en un tapón y se le pone el cianocrilato, ¿vale? Si os fijáis, es polvo directamente. Y vamos a echarle cianocrilato de tipo lento. Le echamos ahí un poco de cianocrilato y con un palillo, pues le mezclamos con el rellenador. Esto lo que va a hacer es que el cianocrilato coja más dureza, ¿de acuerdo? Y nos rellene también mejor los orificios. Los orificios de los inyectores. Ahora tendríamos que dejar secar el cianocrilato, o simplemente con un acelerador de ciano pues le podríamos dar un poquito con el spray, ¿de acuerdo? Para que se endurezca un poquito más rápido. El acelerador de cianocrilato es una especie de líquido que se le echa y lo que hace es que el ciano se endurezca más deprisa. Así que ahora ya es dejarle que seque, y una vez que ya esté seco, pues le podemos dar con una lima en lugar de con papel de lija. Bien, pues una vez que ya tengamos el vaciado ese, la huella del inyector tapada, pues simplemente se puede proceder a colocarlos en su sitio. Da igual donde coloquemos cada uno. La precaución que hay que tener es que esta orejita de aquí se vaya en la parte superior del faro, que es la luz de conducción de guerra nocturna o NOTEC. Bien, ya está. Así que ahora ya procederíamos a colocar las piezas en su sitio sin ningún problema. Bien, pues ya están puestos los faros. Luego habrá que tapar esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y esta parte de aquí, que son las zonas donde se fijan los faldones delanteros, y como los vamos a sustituir por otros de fabricación propia, los vamos a tapar. Así que por esta parte de adelante ya solo nos falta poner la trinca de transporte, que la confeccionaremos ahora, y los dos refuerzos de los pasos finales y los dos estribos de aquí delante. Así que voy a parar la grabación y voy a preparar las piezas. Bien, pues ya tenemos aquí preparadas las piezas G2, G3 y las G9 que cubren esta parte de aquí de los pasos finales para proteger la unión. Estas piezas única y exclusivamente quedan superpuestas en esta parte de aquí, ¿vale? En la parte izquierda, la parte derecha tiene un escaloncito que se tiene que mantener, no hay que comérselo. Las piezas G2 y G3 no tienen ningún secreto para ponerse, pero estas dos sí. Lo primero que le he hecho a estas piezas, para poder doblarlas bien, sin que den muchos problemas, las he recocido un poco utilizando una vela. Ya visteis cómo se hacía cuando se hizo lo de las redecillas de las mallas, de las cestas delanteras de la torre. Así que lo que haremos será con un cianocrilato para fotograbados, pues pegaremos esas dos piezas empezando desde la parte posterior, desde aquí detrás hacia adelante.
Bien, una vez que hayamos dejado nuestra gotita de cianocrilato, lo que haremos será depositar una gotita aquí para iniciar la fijación de la bandita metálica, ¿de acuerdo? Y ahora vamos añadiéndole cianocrilato para ir pegando el fotograbado. Bien, pues ya tenemos puesta una banda. La otra se pone igual, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, pues ya está puesto el fotograbado. Como aquí se nos ha ido un poquito el cianocrilato, lo que le podemos hacer es, con la ayuda de una punta de una cuchilla, pues podemos retirárselo. Bien, pues ya están puestas esas dos piezas. Ahora ya solo quedan poner las piezas G2 y G3, que no tienen ningún secreto para ponerse, y van aquí en esta zona de aquí y en esta zona de aquí. Así que voy a ponerlas y luego ya continuamos el trabajo con la trinca de transporte. Bueno, ya tengo aquí montado el dispositivo de trinca de la M109A2 Dogger, que es un tanto diferente al habitual de las M109. Este tipo de trinca es muy similar al que monta la M109A6 Paladin, salvo por la diferencia que radica en esta pieza de aquí debajo. La pieza de la M109A6 Paladin es una pieza que va dividida y un poco más larga en esta parte de aquí que la M109A2 Dogger. El dispositivo de trinca de las M109A2 normales es un tanto bastante diferente, ya que conserva el de las series iniciales. No hay mucho que decir, salvo que hay que completar el muelle de aquí, de este eje de la trinca, ¿vale? Y hay que añadirle un pequeño vástago que termina en estas sus de aquí. Respecto a la trinca, pues no hay mucho más que decir. Lo único que este dispositivo va montado aquí en el frontal de la barcaza, ¿vale? Aquí así. Y con esto quedaría completado el frontal de lo que es la barcaza, a falta de, pues eso, los faldones, que los pondremos más tarde, que se harán con lámina de estaño, y el blindaje que llevan de protección que llevan los faros delanteros, que eso lo dejaremos aparte, puesto que lo vamos a pintar de negro satinado. Ya lo único que nos queda para completar el frontal de la barcaza es la parte de la escotilla del conductor y el mecanismo de accionamiento manual de los extintores. Así que voy a pegar esas piezas, que son las últimas que quedan, y daremos por terminado el trabajo de esta semana. Cuando lo tenga terminado, os lo enseñaré para que veáis cómo queda y quedará ya listo para seguir con la parte trasera y finalmente los dos laterales de la barcaza. Bien, pues ya tenemos completado el frontal de nuestra pieza de artillería, a excepción de 7 piezas. Esas piezas son las 3 piezas con la letra identificadas como B15, que son las tapas de los periscopios del bloque de visión del conductor, las piezas C54 y C55, que son los cubrefaros, y las piezas H2 y H1, que son los dos faldones de goma. También hemos dejado sin poner las 4 piezas G1, que corresponden a los cristales de las ópticas de los faros. Con esto terminamos este vídeo, ¿de acuerdo? Y continuaremos la semana que viene ya con lo que es todo el detallado de la parte trasera y incluiremos ya los bujes de las ruedas tensoras. También es posible que hagamos los dos laterales, ¿de acuerdo? Y con eso quede terminado ya el montaje de la barcaza y empezaremos el trabajo de pintura.
Así que por mi parte, de momento el montaje ya no quedará mucho, no quedará nada más. Y bueno, sí quedará una cosa, que será el montaje de la cadena, que probablemente acabe utilizando una de las cadenas de Free Model para poner en el vehículo. Así que nos vemos la semana que viene con otro vídeo.